Caso Metástasis. Iniciamos contándoles que el expresidente Guillermo Lasso no asistió a Fiscalía para rendir versión libre y voluntaria dentro del caso Metástasis, pues asegura que no ha sido notificado. Además, la Fiscalía incluyó a la procesada Mayra S. y a la fiscal Lidia S. como testigos protegidos. A través de sus redes sociales, el expresidente Guillermo Lasso dejó claro que no ha sido convocado a rendir su versión en el caso Metástasis, donde se investiga una presunta red de delincuencia organizada vinculada al narcotraficante Leandro Norero. El exmandatario señaló: ratifico que no he recibido ninguna notificación hasta el momento. No obstante, también le he informado a la Fiscalía que por asuntos académicos estoy fuera del país, que volveré el 25 de marzo y que si bien no tengo información relevante sobre el tema, sigo presto a colaborar. En un escrito que su abogado entregó a Fiscalía, Lasso le pide que su declaración sea posterior al 25 de marzo. Esto a raíz de un documento filtrado en redes sociales presuntamente de Fiscalía, donde se pide su comparecencia para este lunes, así como la del ex secretario jurídico de Presidencia Fabián Pozo, el ex secretario de Inteligencia y SNAI Fausto Cobo, y del ex ministro del Interior Patricio Carrillo. En este caso, la Fiscalía ingresó al sistema de protección de testigos a Mayra S., procesada y detenida por el caso Metástasis, pero de cuyo celular se derivó el caso Purga. Mayra S. se desempeñó como directora de comunicación en la Corte Provincial del Guayas. Según Fiscalía, es señalada de obtener beneficios penitenciarios para el narcotraficante Leandro Norero. Según su abogado, desde la segunda semana de febrero, la exfuncionaria ha recibido varias amenazas de muerte y por ello necesita protección. Mientras que la fiscal Lidia Sarabia también entra al sistema de protección, pero en calidad de testigo. Ella seguía el juicio por lavado de activos en contra de Norero y su familia. Y en los miles de chats extraídos del teléfono del narcotraficante, se habla atentar contra la vida de Sarabia, incluso con la de su familia. Le hago meter unos chiclazos en el carro de ella para meterle miedo. Dicen que carga 8 manes del GIR y anda en ese carro del GIR. Podrán cuidarla a ella full, pero no a la mamá. Hermanos, saquemos información de toda la familia. Sí, mi estimado, es hacerla traumar a ella. Hay que hacerla sentir vulnerable. Sarabia también manejó el caso por presunta delincuencia organizada contra Abdalá y Jacobo Bucaram. Edison Saavedra, Noticias 7. Y un tema que es importante puntualizar también de lo que hemos podido escuchar, que notifiquen o pidan la versión de Lasso y otras exautoridades no implica por el momento que estén procesadas dentro del caso Metástasis, como ocurrió inclusive con un periodista muy conocido acá en el país, que lo llamaron para que rinda su versión, pero eso no implicaba que esté relacionado directamente con este presunto caso de delincuencia organizada. Pero hablando de Metástasis y los chats desclasificados que ha hecho la Fiscalía, en los que se señala que, por ejemplo, Mayra S. habría traicionado a Leandro Norero. También en estas conversaciones se pretendía y se hablaba de hacer una cirugía para bajar de peso a alias Fito, y además se mencionaba que la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, procesada en el caso Purga, habría querido conocer personalmente a alias el patrón Norero. Parece que la vida de Mayra S. fuese inspirada en una narcoserie de televisión. No por nada, ella misma se hacía llamar como la reina del sur y expresaba que con plata todo se puede y todo en esta vida tiene un precio. Su vida, según se lee en los chats y expedientes de los casos Metástasis y Purga, era todo un culebrón de telenovela. En 2022, ella tenía un novio al que presentaba su círculo personal. La Fiscalía reveló que para aquel entonces también era amante del narcotraficante Leandro Norero. Pero Mayra S. iba por más. Estaba también interesada en Fito, enemigo a muerte de Norero. María Fabiola G., expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, también expresaba su interés en José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Así consta en varias conversaciones de septiembre de 2022, cuando la máxima autoridad de la Corte Provincial de Justicia del Guayas insistía a su asesora en la necesidad de conocer a Fito. Para cumplir la orden, Mayra S. usó su fundación para tener acceso a la cárcel y coordinar el encuentro con el que ahora es un narcoterrorista fugitivo. Me haré amiguis de Fito. ¿Me lo presenta? Primero le corto esos pelos, luego le hago la manga.
Días antes, en otra conversación, la relacionadora pública, que ahora es testigo protegido de la Fiscalía, expresaba su interés de ver más delgado a Fito. En la conversación le envió esta foto a su ex jefa. Le diré que se haga la manga gástrica. Envíele la tarjeta de su doctor. Jajaja. El interés de ambas también fue expresado por el talento artístico que mostró el narcotraficante en el video del narcocorrido grabado en la cárcel. Acabo de firmar su representación. ¿Quién es? Fito. Lanzó una canción. Oiga, súper ese video. En las conversaciones hablan de hacerle cantar el Día del Servidor Judicial, aparentemente en las instalaciones de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Por el alto riesgo de fuga, desistieron de la idea. Y el gobierno entregó más de 18,000 chalecos antibalas, 17,000 armas 9 milímetros a la Policía Nacional para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Esta es una primera entrega. Se tratan de 10,000 chalecos balísticos que serán destinados al eje preventivo de la Policía Nacional y 8,787 al eje investigativo, mismos que cuentan con estándares internacionales. Son referentes regionales en cuanto a su tecnología, a su peso, a su nivel de trauma y ergonomía. Poseen resistencia comprobada según los estándares normativos internacionales y fueron probados en laboratorios con técnicos de la Policía Ecuatoriana con vasta experiencia en balística. En las próximas semanas se prevé entregar otros 32,000 chalecos más y así completar el 100% de la dotación policial, con una inversión de $28 millones, según lo explica el mayor Jorge Coello, miembro de la Dirección Nacional de Logística. Cubren todas las necesidades de la institución policial en el tema de talento humano que tenemos versus el tema de medios logísticos. Además se entregaron 7,193 armas 9 milímetros Glock, con una inversión de $5 millones. Una generación quinta que viene con todos los acoples que necesita tener el funcionario policial, esto es 2 alimentadoras. Hoy mismo nuestros policías del subsistema investigativo se encuentran listos para iniciar el plan de acción al cual hemos denominado FICE, Fuerza Investigativa contra la Extorsión, que generará la Operación Libertad para combatir el delito del secuestro extorsivo en las provincias de Los Ríos, Santa Elena y en los distritos metropolitanos de Quito y Guayaquil. En este evento participó el primer mandatario Daniel Noboa, quien resaltó el trabajo de la policía y la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Hoy podemos decir que los ciudadanos pueden transitar en las calles con mayor tranquilidad, que pueden abrir sus negocios con más confianza. Esa paz reactiva la economía, pero debemos asegurar que esa paz sea duradera. No podemos bajar la guardia. Por eso, el pueblo ecuatoriano debe manifestarse con la misma decisión y firmeza en las urnas el próximo 21 de abril. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas necesitan ese respaldo. Los chalecos son de origen estadounidense y tienen una garantía de 5 años, mientras las armas son de procedencia australiana, con una vida útil de 10,000 disparos. Olga Velasco, Noticias 7. Asamblea Nacional. Y a mediados de este 2024, la Comisión de Fiscalización del Parlamento podría arrancar con el juicio político a la fiscal Diana Salazar. En lo que falta de este año, la Asamblea tiene que evacuar 4 interpelaciones más. Esta interpelación la impulsa la bancada oficialista por intermedio de la legisladora Nicole Saca. Al exministro de Guillermo Lasso se lo acusa de presunto incumplimiento de funciones por sus omisiones en su gestión que provocaron los cortes de luz desde diciembre del año anterior hasta mediados de enero de este año. Se estima que este proceso de interpelación a Santos culmine con su posible censura a mediados de abril. Luego de ese juicio vendrá otro. Está en lista el exministro del Interior Juan Zapata, quien también es señalado por el Partido Social Cristiano por incumplimiento de funciones, por el aumento de la inseguridad en el país y por su inacción al no cumplir con la ejecución presupuestaria de este ministerio en el 2023. Este juicio podría culminar a mediados y finales de mayo. Después de esta interpelación, vendrá el que impulsa la revolución ciudadana en contra de la fiscal Diana Salazar, también por incumplimiento de funciones. Ellos atribuyen que existe una acción selectiva del Ministerio Público en las investigaciones y casos que son de dominio público.
Sería lamentablemente un verdadero harakiri si el Partido Social Cristiano, conjuntamente con los otros partidos de esta asamblea, se les ocurriera destituir en este caso, apoyar el juicio político a la fiscal general del Estado. Yo hago el llamado más bien a los colegas asambleístas de que nos pongamos la camiseta del país y nos saquemos cualquier bandera política. Aquí que ecuatoriano no está pues contento y con la esperanza de que siga haciendo la fiscal su trabajo. Al momento de la votación se verá el valor de su palabra o la validez de los acuerdos políticos. La Revolución Ciudadana no se puede prestar para que usen sus votos para lo que al gobierno le convenga. Luego de este juicio se llevará a cabo el que impulsa el movimiento Construye en contra de Wilman Terán, Javier Muñoz y Ruth Barreno, todos exfuncionarios del Consejo de la Judicatura. Finalmente, este 2024 cerraría con un proceso político en contra de Sebastián Corral, exsecretario de la Administración y Gabinete de Guillermo Lasso, por incumplimiento sistemático de funciones. Javier Ceballos, Noticias 7. Se ha hablado mucho también de que no habría los votos suficientes para la destitución de la fiscal Diana Salazar. El tiempo será quien lo diga. Lo cierto es que también recordemos que ya se han llevado a cabo y han finalizado juicios políticos en estos últimos meses. El primero y censurado fue Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social, y luego hace pocas semanas, 2 semanas para ser exactos, fueron censurados, por un lado Juan José Murillo, quien fue vocal de la Judicatura y fue destituido y censurado Fausto Murillo, quien también en ese momento todavía estaba en el cargo como uno de los vocales del Consejo de la Judicatura. Son entonces hasta el momento las interpelaciones que ya han concluido en el actual Parlamento. Así es, y dentro del Legislativo, dentro del Pleno, también se ha tratado de incluir resoluciones que den un apoyo a la fiscal Diana Salazar, esto por parte de la bancada de Construye. Sin embargo, en varias ocasiones, 4, no se ha podido integrar en los puntos del orden del día de la sesión del Pleno esta resolución. No ha habido votos necesarios para que se pueda incluir en el orden del día un respaldo a la fiscal Diana Salazar. Y ahora vamos a cambiar de tema, amigos. Del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social analizará si unifica el concurso para la renovación del Consejo Nacional Electoral o realizar 2, uno que estaba suspendido y otro nuevo para noviembre. En la siguiente nota se lo explicamos. Esta semana se prevé que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tome una decisión sobre el concurso para la designación de nuevas autoridades del CNE. Una de las propuestas es que en lugar de continuar con el proceso para la renovación parcial de 2 de los 5 miembros del CNE, se realice una renovación total, porque el concurso suspendido en octubre del 2023 estaría viciado. Hubieron irregularidades, sobre todo con la Comisión Ciudadana de Selección, con las calificaciones, con las recalificaciones, con algunas postulantes. Estas son las palabras de Michelle Calvache, integrante del CPCCS, que propone un nuevo y unificado proceso de selección que además les evitaría problemas. Incluso observado por Contraloría que llevemos 2 concursos con 2 derogaciones de fondo, con 2 veedurías, 2 comisiones ciudadanas de selección para un mismo fin. Lo que corresponderá es que ante el Pleno del CPCCS se plantee la propuesta y de obtener la mayoría entre 7 votos posibles, se rehaga el concurso. De lo contrario, se reanudará el actual, del que aún no se conoce cuáles serían los 2 consejeros del CNE que deberán ser reemplazados, porque para ello se necesita un sorteo de entre los 5 vocales electorales. La fase del sorteo público es al final, entonces tendríamos que acabar el proceso y ahí hacer el concurso público. En cualquiera de las 2 opciones, hasta fin de año habría nuevos miembros del CNE, ello en medio del proceso electoral del 2025. Mi criterio personal, José Cabrera, no puedo hablar en nombre de mis compañeros, no afecta, nosotros continuamos el proceso hasta el último día. Pero que se designen a nuevos vocales del CNE tampoco interrumpiría las elecciones del próximo año, por un aspecto a tomar en cuenta. La Asamblea Nacional tendrá que decidir en este caso en qué momento se los posesiona, o esperar después de los comicios o a su vez en este momento inmediatamente. Pero es algo que debe hacerlo la Asamblea Nacional. La renovación parcial del CNE debía efectuarse en 2021, pero el CPCCS de ese entonces no lo hizo. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
Y la ley para financiar el conflicto armado interno contempla disposiciones que se encuentran vigentes desde el día de su publicación en el registro oficial. Esto es el 12 de marzo. Por ejemplo, desde esa fecha, los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito deberán pagar una contribución especial por motivos de seguridad. El pasado 12 de abril se publicó en el registro oficial la ley para financiar el conflicto armado interno. Desde ese día rigen medidas como la contribución temporal de utilidades de bancos y cooperativas de ahorro y crédito que alcanzaron utilidades en el año 2023 en un porcentaje que va desde el 5% por montos inferiores a los $5 millones y del 25% por utilidades por sobre los 100 millones. Deberá cobrarse también una contribución especial por seguridad del 3.25% a los grandes grupos económicos. La tarifa del impuesto a la salida de divisas es del 5%, es decir, usted debe pagar ese valor por cada compra o transacción que se haga en el exterior y que implique la salida de dinero. De igual manera, rige un porcentaje del 5% del IVA para materiales de construcción. La única disposición que regirá desde el 1 de abril será el incremento del IVA al 15%. Todavía no operaría y todavía no se debe cobrar la elevación del impuesto al IVA. Este punto, sin embargo, es sujeto de análisis en la Corte Constitucional. Este organismo debe analizar una demanda de inconstitucionalidad presentada por Unidad Popular por el aumento del IVA al 15% y solicitó al organismo que dicte medidas cautelares. El IVA discrecional nunca se debatió en la Asamblea Nacional, por tanto no podía ser incluido en el veto. A esta demanda se sumó otra presentada por la Cámara de Comercio de Guayaquil. Aparte de cuestionar el incremento del porcentaje al 15%, el gremio considera que hubo extralimitación de la Asamblea al crear y modificar impuestos sin la debida competencia. Javier Ceballos, Noticias 7. Y uno de los casos de mayor relevancia en cuanto a lucha por los derechos laborales en el Ecuador es el de Cervecería Nacional. Desde este lunes, 2.600 ex empleados a quienes les debían sus utilidades podrán iniciar el proceso en el Ministerio del Trabajo con la entrega de documentos. Veamos. Seguimos en la lucha. Hubo a quienes no les alcanzó la vida para llegar a este momento. Desde este lunes 18 de marzo comenzó el cronograma para entregar en el Ministerio del Trabajo en Guayaquil la documentación para el pago de las utilidades adeudadas a los extrabajadores de Cervecería Nacional. Y si en algo coincidieron todos los presentes, es que era justo un minuto de silencio por los 200 ex empleados que fallecieron en estos últimos 16 años, desde que por primera vez se planteó una demanda para que la compañía cancelara sus haberes. Día pues para recordarlo por mucho tiempo. Estamos de fiesta, la clase obrera trabajadora ecuatoriana, en particular de los ex trabajadores de la cervecería. 51,2 millones de dólares deberá pagar Cervecería Nacional a 2.608 personas que entre 1990 y 2005 no recibieron sus utilidades. Una lucha que se inició en 2008. Después de 16 años de lucha, hemos conseguido nuestros objetivos. Este caso es uno de los de mayor relevancia en el país respecto a derechos laborales. En 2014, Cervecería Nacional impuso una acción de protección. Recién en junio del 2023, la Corte Constitucional falló a favor de los ex empleados y en marzo del 2024, el Ministerio de Trabajo se hizo cargo del proceso para ejecutar la sentencia. Hasta el último centavo de lo que depositó la empresa va a ir a los bolsillos de los extrabajadores. En el edificio del Ministerio del Trabajo en Guayaquil se recibirá entre las 9 y 18 horas 3 copias de los siguientes documentos: certificado bancario actualizado, copia de cédulas de identidad y notarizar al representante de un beneficiario de ser el caso. Ello mediante un cronograma en orden alfabético para que entre lunes y viernes todos los beneficiados culminen el procedimiento previo al pago. La lucha de los trabajadores en el mundo entero siempre ha sido una lucha imprescindible, porque el derecho social y el derecho laboral se sustenta justamente en la producción y en las relaciones obrero-patronal. Mientras que los herederos de los 200 trabajadores que ya no están también podrán obtener su correspondiente a la deuda, en un caso que, insistimos, tiene tal relevancia que será motivo de estudio en la academia, según lo anunció el Procurador Común Gabriel Segovia. Esta historia vivida no va a quedar simplemente
claramente pues lo he mostrado en las calles. Esto va a quedar impregnado pues en páginas de un libro. Los 51,2 millones de dólares como monto global de utilidades adeudadas se realizó mediante una conversión del dólar por 25.000 sucres, dado que algunos de los perjudicados laboraban cuando aún el Ecuador no cambiaba de moneda. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Noticias internacionales. Y mucha atención porque en los Estados Unidos una ecuatoriana fue condenada a cadena perpetua tras declararla culpable de la muerte de su propia hija de 16 meses de edad. Esto después de abandonarla para irse de vacaciones. Cristel Candelario es la ecuatoriana oriunda de Guayaquil que pasará toda su vida en una cárcel de Estados Unidos tras declararla culpable de la muerte de su hija Yailin en su casa en Cleveland, Ohio. El 6 de junio del 2023, Cristel se fue de vacaciones por 10 días a Puerto Rico, pero dejó a su hija de 16 meses de edad sola en su casa, quien murió por deshidratación. Lo que escuché fue la muerte más espantosa que imaginé, sin comida, sin agua, sin protección y acostada en sus propias heces. Cuando Cristel regresó de vacaciones vio a su hija sin vida, envuelta en sus mantas y restos fecales. Intentó llamar a la policía, pero los uniformados constataron que la menor estaba muerta. La Fiscalía de Estados Unidos presentó la respectiva acusación contra Candelario y el juez Brendan Sheehan decidió condenarla a cadena perpetua. Deberás pasar el resto de tu vida en una celda sin libertad. La única diferencia será que la prisión siempre te alimentará y te dará líquidos que tú le negaste a tu hija. Durante el juicio también compareció la madre de Cristel. Que eres nuestro ángel, Yailin. Tu recuerdo vive en nosotros. Siempre te amaremos. We will always love you. Perdóname, bebé. Hija querida, cuánto te amo. Señores de esta sala, pido misericordia, clemencia y compasión. El juez concluyó diciendo que Candelario había cometido el máximo acto de traición. Edison Saavedra, Noticias 7. Realmente dramático lo que ocurre. 7 de la mañana con 26 minutos, amigos. Nosotros nos vamos a una pausa, pero al regresar le estaremos contando que el sumo pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, podría visitar el Ecuador. Ya volvemos. Los ecuatorianos luchamos por nuestros ideales. Los ecuatorianos siempre ayudamos ante cualquier circunstancia. La grandeza de los ecuatorianos no distingue en raza, etnia o religión. Desde el Gobierno Nacional renovamos el estado de excepción para seguir trabajando sin descanso, para recuperar la paz para todos los ecuatorianos. Todas las generaciones se unen en una sola fuerza. Únete al nuevo Ecuador. Autorización número 3055. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2024. La clave de cualquier negocio. ¿Cómo puede ser valiosa una pequeña aplicación en un teléfono? Es entender que las oportunidades no llegan. ¿Crees que es tan fácil renunciar? Empaca tus propias cosas y sal de aquí. Las creas. Si necesitas comunicarte con los demás, puedes presionar el botón y hablar directamente. Una serie que te inspirará a dar ese primer gran paso. Este es un concepto nuevo. Esta es una excelente idea. Emprendedores. La lucha por un sueño. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Por Ecuador TV.
7 de la mañana con 28 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos ahora que en redes sociales circuló este video donde se ve a agentes metropolitanos agredir a un hombre que, según el alcalde Pavel Muñoz, estaba libando en la vía pública. Me confirma producción si tenemos entonces este video en donde se les ve a estos sujetos ahí en la vía pública en una pelea. Este es un video que se hizo viral el fin de semana. El alcalde capitalino rechazó el accionar de los uniformados, a quienes calificó de cometer racismo institucional. Se ve cómo los uniformados entonces golpean a una persona en medio de la vía. Por ello, el burgomaestre anunció la respectiva investigación para emitir las posibles sanciones. Escuchemos. Pero lo que uno ve es una agresión absolutamente reprochable a un ciudadano. Puede ser racismo institucional que nosotros no vamos a tolerar. Yo les he dicho, y aquí están algunos agentes metropolitanos, ustedes tienen todo mi apoyo, todo mi respaldo para hacer actividades de control del espacio público con respeto irrestricto a los derechos humanos. Pero tendrán también toda mi severidad, como pido en este caso, para que si violentan esos derechos humanos, reciban la sanción del caso, y una sanción que sea ejemplar. Si es que esos 2 o 3 o 4, lo que hayan sido, tienen que salir de la institución, tienen que salir de la institución. No estoy para permitir que haya aquí, ¿no es cierto?, un abuso en un Estado. Y en otros temas, los expertos descartan que en el archipiélago de Galápagos exista un brote de gripe aviar. Para llegar a esta conclusión se hizo un análisis de influenza en las islas y así es como lo han indicado las autoridades. Las actividades turísticas en Galápagos estuvieron suspendidas en algunas áreas desde el 11 de marzo. Sin embargo, los técnicos de la zona tomaron muestras y los resultados han dado negativo para influenza aviar H5N1, motivo por el cual se levantó la medida en varias islas del archipiélago. Se puede entonces visitar las Islas Encantadas, no hay problema ni riesgo de que las aves entonces sean contagiadas. Recordemos que si sufrieran de gripe aviar, lo más probable es que fallezcan. Y como lo habíamos anunciado ya y adelantado, el sumo pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Francisco I, podría visitar el Ecuador en septiembre del 2024, según indicó el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle. La segunda visita de Jorge Bergoglio al país en calidad de máxima autoridad de la Iglesia sería entre el 8 y 15 de septiembre como parte del Congreso Eucarístico Internacional que se realizará en Quito. Sin embargo, el arribo del Papa dependerá de su estado de salud. Si los médicos avalan el viaje, Francisco vendría a la clausura. De lo contrario, enviaría un delegado, según indica Diario El Telégrafo, que tuvo acceso a conversar con un representante de la arquidiócesis. Esta sería entonces la segunda visita de Francisco desde que es Papa de la Iglesia. Recordemos que en 2015 también estuvo en nuestro país, en Quito y Guayaquil, donde hizo una visita en varios eventos. Ahora entonces habrá que esperar porque su salud de verdad que sí está bastante en vilo. De hecho, se hablaba hace algunas semanas que no pudo participar en algunos eventos públicos allá en el Vaticano, producto de entonces lo que está sufriendo este quebranto que insisten los médicos en el Vaticano, es de muchísimo cuidado. Por ende, entonces, su agenda todavía no está completamente confirmada. Y nuevamente podemos repetir lo que se le dijo a Diario El Telégrafo, que tuvo este contacto entonces y que lo podemos ver en el diario digital. Señalaron entonces, la posibilidad está ahí, pero dependerá de la salud del Papa. Si está bien, vendrá para la misa de clausura nada más, pero si los médicos valoran y dicen que no, pues enviarán a un delegado. Eso es lo que señalaron representantes de la Iglesia Católica aquí en el Ecuador. Bien, amigos, nos vamos a una nueva pausa, pero quédense porque al regresar estaremos en nuestro segmento de entrevistas. Del día de hoy nos acompaña Solanda Goyes. Ella es vocal del Consejo de la Judicatura para topar temas de coyuntura nacional. Ya volvemos.